Hola, por aquí Bellalín Bernal dándote la bienvenida a este espacio Coparenting Aid donde nos reunimos padres que criamos en dos hogares y la idea de todo esto es hacer lo mejor, dar lo mejor que podamos por esos niños, esos adultos de mañana. Así que bienvenidos. High conflict. High conflict. Oh my God. Hoy en Coparenting Aid tengo una invitada de honor muy especial. Ella es Yvette Petkovic de Petkovic Law Firm, como lo dice su nombre. Ella es la que nos guía en materia de ley y todo lo que es la parte legal, que es muy importante dentro de nuestro coparenting. He querido poner sobre la mesa un tema que he escuchado bastante y a veces se puede prestar para confusión de muchos conceptos, que es el abandono de hogar. Y bienvenida, Yvette, ¿cómo estás tú? Estoy súper muy contenta de estar contigo aquí hoy. Pues bueno, empezamos con un poquito de agua, pero cuando venga el momento Gracias. te traigo tu cafecito. Ay, salud, porque esta agua en copa me encantó, salud. Yvette, qué bueno, y he querido, nosotros los temas los hacemos en equipo, en comunidad, normalmente siempre tú los sugieres, ¿no? De acuerdo a tu experiencia. Yo quise traer este tema sobre la mesa porque, bueno, tengo personas conocidas, quien no ha conocido una separación donde las dos partes, uno abandona el otro y no hay la armonía porque el otro se quedó así como que, hey, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo mira la corte? O sea, ¿cómo es la definición del abandono de hogar dentro de lo que es la responsabilidad parental? Bueno, en sí el concepto de abandono al hogar es algo que se usa mucho más en temas de divorcio. El abandono de hogar se hace súper relevante cuando hay una pareja, están casados, se separan, pero tienen, por ejemplo, una casa matrimonial y uno se va de la casa y el que se queda asume todas las responsabilidades. Y eso, hablando del costo de pagar la hipoteca, la corte toma eso en consideración en casos de divorcio cuando están dividiendo propiedad a veces, pero también sí puede ser relevante con temas de niños, temas alrededor de la responsabilidad parental o cuál es el horario apropiado. Sí puede ser relevante. También, sin embargo, el abandono del hogar es relevante también en el sentido de child support, porque cuando una pareja no están casados, pero viven juntos, el momento que alguien se va de la casa, uno de los padres se van de la casa, es cuando la obligación de pagar child support empieza a contar desde el momento que se van. Mientras que viven juntos, nadie le tiene que pagar a nadie child support, pero cuando uno se va de la casa, tienen que empezar a pagar child support. Pero bueno, para hablar al tema sobre los niños, el abandono del hogar sí puede ser relevante con la corte determinando cuál es el horario más apropiado para los niños, quién debe de tener la responsabilidad parental. ¿Debe de ser compartida? Y a eso me refiero. ¿O debe de ser sola? ¿Cuál es la consecuencia que puede enfrentar el que abandona? ¿Qué le puede pasar respecto a custodia, a time sharing? Por supuesto, muy buena pregunta. O sea, si un padre o madre abandona el hogar, en sí hay una diferencia, abandonar la relación o abandonar a los niños, porque cuando uno se va a veces la relación termina, pero no necesariamente quiere decir que paran de apoyar económicamente o emocionalmente, claro, o de comunicarse a los niños. con el hijo. También la edad de los niños
Claro. es un factor en todo esto, porque si los niños se pueden comunicar por su cuenta, un niño de 9 años, 10 años, 15 Claro, años. pero básicamente no influye. Es decir, un juez no va a mirar que ese padre que se fue está abandonando a los niños. No, eso es algo que muchas veces vienen a mi oficina y se quieren enfocar en eso, pero es que es mi trabajo explicar las cosas y los factores, las circunstancias que la corte se va a enfocar para determinar cómo hacer sus decisiones. Y la realidad, con temas de niños, el abandono del hogar puede ser relevante si la persona abandona a los niños también. Correcto, ya. Pero abandonar el hogar no necesariamente quiere decir que están abandonando. Claro, los en niños. conclusión, está abandonando la relación, como lo dijiste, el esposo, la esposa. Y bueno, y si el que se va no contribuye, para de pagar la escuela, para de pagar el ballet, la pelota, para de hacer las obligaciones que hacía antes que se fue, Ya. por supuesto, súper relevante. Claro, entonces digamos que no sería un abandono de hogar, el concepto sería abandono de responsabilidades con sus hijos allí. Totalmente, y actualmente es muy buena manera de Sí. ponerlo para que uno Claro. pueda entender si eso le pasa a ellos, cómo eso puede impactar la decisión. Es que bueno, yo me imagino de la que en tu corte. práctica lo has escuchado mucho. Yo que estoy en esto ahora, ¿no? No, Pues pero bueno. buscando contenido y todo, lo veo muy a mi alrededor y hay esa confusión. Así Por que, eso es que estas conversaciones son tan importantes, porque de esa manera uno puede entender en qué se debe de enfocar o en qué se debe de preocupar. Seguro. Y no, darse sus propias ideas por cualquier razón, porque lo leyeron en algún lugar o porque era así en su país. Claro, y yo siempre me gusta hacer unas anotaciones para ver como que lugares comunes de lo que la gente le preocupa. ¿Qué pasa si ese padre que se fue, que esto es súper común, y en cualquiera de los dos géneros, se fue porque ha recibido violencia doméstica, violencia de golpes o violencia de otro tipo, psicológica? Y no es que está abandonado, no se está yendo porque hay una tercera persona o whatever cosa. Exacto. No, se está yendo en defensa propia. Ese es un caso. ¿Cómo lo mira la corte? Bueno, ese tema es interesante, ¿no? Porque en sí, cuando uno está teniendo experiencia de violencia doméstica en su propia casa, y vamos a hablar de algo importante. Una cosa es que una pareja tiene peleas, que se falten el respeto verbalmente, que se digan cosas sumamente fuertes, pero nadie le levanta la mano a la otra persona. No hay contacto Claro. físico. Uno tiene que entender que hay una diferencia en los ojos de la corte de las dos cosas, ¿ok? Yeah. Entonces, respondiendo a esa pregunta, lo que yo dijera es, cuando la violencia doméstica es algo severo, que ha llegado a puntos de contacto físico, que le están pegando a la persona, por supuesto la persona se debe de salir de ese ambiente, de esa situación, pero también debe de considerar llevarse los niños. También, obvio, eso no siempre es posible, dependiendo de la Claro. situación en cual está la persona. Pero si una persona se va del hogar porque están alegando que hubo violencia doméstica, vamos a decir que era o verbal, psicológica, emocional o contacto físico. Eso no es abandono de hogar. Eso es Claro. irse de una situación para protegerse ellos mismos y quizás también para proteger los niños, porque muchas veces la violencia doméstica existe dentro de los dos lados y los niños son los que están observando. Si alguien se sale de la película, se sale del ambiente en ese momento y sabe que, bueno, mientras que ellos no están ahí, no va a haber pelea, los niños no están tan impactados también. Estoy diciendo algo como medio opuesto a lo que dije anteriormente. Si hay mucho contacto físico, o violencia física, uno tiene que analizar si es muy peligroso dejar los niños ahí. Pero si es abuso verbal, que la persona que se está yendo se siente ya demasiado, no lo pueden aguantar más, pero quizás no ha sido contacto violento físico, y si se van, los niños quizás no van a ver ese ambiente, a lo mejor le conviene a esa persona irse de ahí, pero eso la corte no lo va a ver como que abandonaron el hogar, lo van a ver como que esa persona que se fue está haciendo lo que es mejor
para los niños. Irse del ambiente, o si se llevan a los niños, están probando que lo tuvieron que hacer. Claro, y se pudiera mostrar, porque dentro de todo lo que has dicho pareciera que el maltrato físico es el que cuenta. El abuso, el maltrato psicológico, ¿se puede demostrar? Sí, se puede demostrar, pero... ¿Cómo es tomado en cuenta eso? La cosa es que, mira, en las cortes, mientras los niños no están afectados, las cortes no se enfocan tanto en lo que está sufriendo los padres, cuando estamos hablando de temas de niños. Lo que a la corte le interesa más que nada es el bienestar de los niños. Si el conflicto está impactando negativamente a los niños, entonces la corte sí le importa, quiere desarrollar, entender, investigar eso más. Pero si el abuso es algo dentro de los padres, ¿me entiendes? Se pelean, se dicen ciertas cosas, no se llevan, pero los niños no lo están viendo, no están impactados directamente. A veces el abuso, la violencia doméstica, verbal, psicológica, emocional, no tiene tanto peso como una violencia física. Obvio, Beyalén, todo tiene sus propios hechos. Cada caso es diferente y lo que yo estoy contando ahora es bien general. Es en general. Cada caso tiene su propio ángulo, ¿no? Pero muchos piensan que porque la pareja es una persona grosera, falta respeto, le dicen cosas, lo llaman nombres, que eso automáticamente lo pueden usar en la corte para decir que el padre no debe de tener contacto supervisado o debe de tener contacto limitado por la manera que trata a la madre. Y la realidad es que mientras y cuando el que no quiere que el otro lado tenga ese contacto pueda probar que los niños están impactados por esas acciones o esa manera de tratar, entonces ahí sí, eso es relevante, se puede usar. Pero fíjate, por ejemplo, número 1, el hecho de que toda esta situación de maltrato verbal, de faltaderas de respeto, vamos a ponerlo no tan grave, ya marque que uno de los dos tiene que irse del hogar, ya eso empieza a afectar a los niños, número 1. Por supuesto. Y número 2, te quiero preguntar entonces, esta persona para probar, porque ahorita vamos a caer, acaba de decir que la gente está usando cosas en la corte para acusar al otro padre por su conducta. Y esto está muy de moda en las redes y ya te quiero contar de eso. Pero básicamente, una persona puede pedir una evaluación psicológica de ese otro padre. Sí, existe una regla. Disculpa, ¿se la puedo en una moción ante la corte? Sí, eso existe. Básicamente forzar que el otro padre tome una evaluación psicológica o también para abuso de sustancia. Eso existe. No es fácil de conseguir porque te puedes imaginar, eso es como algo muy privado de la persona y forzar. Subjetivo. Y totalmente subjetivo y puede totalmente cambiar el caso y la dirección en cual el caso va. Pero básicamente no es fácil conseguirlo. Tienes que tener hechos bien concretos que ponen en cuestión la salud mental de la persona. O si la alegación es que la persona tiene algún problema de abuso de sustancia, tiene que tener hechos bien fijos. Pero sí existe. Sí existe la vía. Y justamente este tema yo lo quise traer, el abandono de hogar, porque ahora hay una palabra que está muy de moda, que es narcisismo. No, porque ella es una narcisista, él es un narcisista. Hay otra que tuve que investigar a ver qué era, que le llaman el gaslighting, ¿verdad? Que una persona, un padre, hace sentir al otro, o sea, refleja en el otro lo que él hace. Exacto. Son todos términos que estamos viendo por las redes, dentro de los padres, en las relaciones. Y yo digo, bueno, ¿y cómo es esto? Entonces, ante la corte, la gente lo que hace es separarse y el otro va a alegar que es un abandono de hogar. Pero el otro dice no, porque es un narcisista. Entonces realmente lo veo tan subjetivo todo y quería que me dijeras, entonces todas estas condiciones, ¿cómo son miradas en la corte? Yo le puedo decir a un juez, ¿cómo yo demuestro? Es más, el narcisismo está tomado como una condición no saludable dentro de un coparenting. Mira, lo del narcisismo sin duda está muy en moda. Y
Cada caso tiene sus propios hechos y sus propios ángulos, pero por lo general, cuando se hablan de esas cosas en la corte, es como yo, en mi experiencia, los jueces como están rodeando los ojos. Like, otra vez, vamos con lo de narcisismo, etcétera. O sea, si uno va a alegar esas cosas, verdaderamente tiene que tener hechos muy concretos y probables. Si no, si eso no existe, uno a lo mejor tiene un presentimiento que su pareja, su expareja es narcissistic, ¿ok? Pero sin tener hechos que se puede probar fijamente, porque acuérdate, la persona, cuando tú le alegas algo, ellos entonces van a alegar algo en contra. No, me estás difamando. También, exacto. Tienes que tener hechos muy concretos y lo más importante de nuestra conversación, quiero que los padres entiendan que lo que la corte le importa es los niños y la relación dentro de los niños, no la relación dentro de los padres. Obvio, quieren que los padres se lleven para que haya un co-parenting saludable, pero al fin del día lo que a ellos les importa es si la conducta de cada padre está impactando a los niños. Seguro. Directamente. Si el narcisismo o el gaslighting no está impactando a los niños directamente, entonces la corte no le va a dar mucha bola, como dicen los uruguayos. Estoy casada con un uruguayo, aunque no la soy. Sí, le vamos a mandar unos alfajores hechos por mi mamá. Exacto. Le encantan los alfajores los uruguayos. Pero anyways, el punto es eso, que cuando uno alega esas cosas, tiene que hacerlo con mucha exactitud, sí, con hechos que se pueden probar, no opiniones o de familiares, cosas que se han visto, cosas que se pueden concretamente enseñar. Sí, yo pienso, mi opinión como ser humano, como mujer, como madre, es que el tema del narcisismo y todo esto es muy difícil que un tercero, como hasta ustedes los abogados o un juez, entienda a qué me refiero con eso cuando no te puedo traer una prueba, porque como yo te traigo una prueba de manipulación psicológica. No es fácil. Mira, y hay muchas familias y parejas que están viviendo eso, y ese es el motivo esa es la raíz de un divorcio, la raíz de la violencia. Hay una razón por cual la relación no trabajó. Pero como la raíz es psicológica y es casi que indemostrable, entonces... Es que, mira, acuérdate, nosotros, los únicos que podemos controlar somos nosotros mismos. Y obvio, nuestros hijos, ¿right? A veces. Pero el otro lado no lo podemos controlar. Sí. Y pues la corte está muy consciente de eso. Quieren ver cómo uno se está controlando uno mismo para evitar estos problemas. Y eso es difícil de entender. Bien, ¿no? Y ya has puesto la solución sobre la mesa. Porque uno dice, wow, no es justo. Sí. Él es el problema y yo soy la que tengo que mostrar que estoy lidiando con el problema correctamente. Y la realidad es que es así, porque lo más común en una corte familia, cuando hay mucho conflicto, es que la corte diga, ¿sabes qué? Esto no es un problema dentro de los hijos y los padres. Esto es un problema dentro de los padres solamente. Un problema de pareja. De pareja, no de cuidado o de niños. Y pues, cuando uno se mete en esa área, alante de la corte empieza a ver los dos como los problemáticos. Y ahí es donde empieza el riesgo, ¿ok? De que el resultado que vas a recibir no va a ser el que uno quiere. Seguro. ¡Wow! ¡Qué complejo! Tenemos trabajo y tarea, sobre todo, como digo yo, pues el trabajo interno. Si cada uno de nosotros como padres se compromete en trabajarse a sí mismo, yo pienso, y cada padre hace eso, entonces somos dos padres sanos, haciendo parenting. Exacto. Salud por eso, Ivette, gracias una vez más por estar aquí. Y bueno, siempre despejarnos con tu visión como abogada. De verdad que es muy, muy importante. Gracias. El honor es todo mío. Te esperamos para una próxima. Sin bye, duda. Bye. Pues hoy mi mensaje para todos ustedes es lo siguiente. Esos padres y madres que están lidiando con una situación donde no están con sus hijos el 100% de las veces porque están compartiendo el tiempo con la mamá o el papá, quiero aconsejarlo o insistir que deben de utilizar ese tiempo que están sin sus hijos
aparte de obvio trabajo y las cosas que tienen que hacer con la vida, verdaderamente usen ese tiempo para uno mismo, o para hacer un hobby nuevo, o para leer, o para sentarse con los amigos, pero actualmente usa ese tiempo para mejorarse uno mismo. No te enfoques tanto en que no tienes tu hijo o qué es lo que está haciendo tu hijo, sino usa ese tiempo para uno mismo, porque a largo plazo ese tiempito actualmente te va a servir muchísimo más de esa manera y no tanto enfocarse en qué está haciendo mis hijos y si están bien o están mal. Es mi mensaje para hoy. Mamá, papá, hoy mi reto, tanto para ustedes como para mí misma, es que aprendamos a ubicar y a separar los problemas. A veces un problema, una situación, tiene varias vertientes. Hoy aprendimos con la abogada que si hay un abandono de hogar, esa persona está abandonando la relación como pareja, no está abandonando sus responsabilidades. Entonces no queramos hacer un pasticho. A veces dentro de un problema hay que ubicar, esto es una situación, esto es otra situación. Y es tan importante de verdad poder ordenar el problema, porque eso nos va a llevar a una solución. Y hay veces que nos separamos, pero no tienes por qué separarte, por ejemplo, de la familia del que va a ser tu ex. No tienes por qué tener un conflicto con la vida en general. No, es solo esta persona está tomando esa decisión. Tratar de que todo lo demás no se mueva. Yo sé que es difícil, pero hoy aprendimos eso, que un abandono de hogar no tiene por qué traer todo un caos general. Es simplemente una cosa que está pasando. No están pasando miles alrededor. Al menos ese fue mi aprendizaje y te reto a que lo hagas al igual que yo. Bye bye.